En este momento, Santiago y yo vamos a presentar la prueba de calorimetría indirecta que realizamos la clase pasada. ¿En qué consiste la calorimetría indirecta? Bueno, primero para realizar esta prueba se utilizó este aparato que se llama FitMate Cosmet, que como se puede ver ahí en la diapositiva, es un aparato bastante portable, bastante pequeño, que se utiliza de un método no invasivo en el sujeto para medir su gasto metabólico en reposo mediante la técnica de calorimetría indirecta, que consiste en medir el consumo de oxígeno que está teniendo la persona o el sujeto, y también mide la cantidad de dióxido de carbono que esta persona está soltando, ¿no? Que está produciendo. Esto para hacer diferentes pruebas, ¿no? También se pueden realizar pruebas de esfuerzo o pruebas de VO2 máximo, pero nosotros la utilizamos para hacer una prueba de gasto metabólico en reposo. Listo, ahora pasaremos a hacer la validación del FISMET. Como ya sabemos, el FISMET lo que hace es medir por medio de intercambio de gases y sacar una estimación de la tasa metabólica en reposo para evaluar su validez y su confiabilidad. Para sacar esos resultados, pues debe de someterse a una comparación con otro sistema o aparato que también utiliza la calorimetría indirecta, que viene a ser la bolsa de Douglas. La bolsa de Douglas es como el sistema o método eh, de estándar de referencia, es como el que da los resultados más exactos o más precisos. Se viene utilizando durante 100 años y pues lo que viene a hacer la bolsa de Douglas es la imagen que está abajo. Allí van los intercambios de gases, el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Y pues como son bolsas herméticas, generan mayor concentración de estos gases y al pasar más tiempo como que los concentran mejor, entonces dan resultados mucho más precisos. Sí, entonces ese es como el método de oro para hacer una calorimetría indirecta. Como es la estándar de referencia y es la que da la predicción de concentración más exacta de gases entre inhalación y exhalación, entonces lo que se hace es la validación por medio de esta, que tan si tiene una diferencia significativa una de otra. Para eso vamos a hablar entonces por medio de un estudio que realizaron para saber la validación del Fitness Cosmet. Voy a salir de aquí para que podamos ver el estudio que vendría a ser este. Validación del Fitness Cosmet para medir el consumo de oxígeno y estimar la tasa metabólica en reposo. Acá básicamente nos hablan de que el estudio trata de evaluar la validez y la fiabilidad del sistema metabólico para medir el consumo y la tasa metabólica en reposo. El estudio se realizó entre 60 personas, 30 mujeres y 30 hombres. Se realizaron a los sujetos dos pruebas de tasa metabólica en reposo de 10 minutos, lo que llevó y en estos se midió simultáneamente con la bolsa de Douglas y los sistemas de filme. El resultado como tal se dio que no se encontraron diferencias significativas entre estos dos métodos. Y para el consumo de oxígeno, entonces lo que indica pues el resultado como tal a la conclusión es que es un sistema fiable y válido, o sea que hay una validación por medio del estándar de referencia, o sea que se puede utilizar. Volvamos entonces al Canva para pasar. Ya con esto pues se valida y ahí se realiza el estudio. Pasemos entonces al protocolo. El protocolo porque debido a que la medición puede ser mucho más precisa que una estimación por medio de fórmulas, puede ser más precisa, pero sí podemos llegar a controlar algunos factores que puedan inducir cambios a la prueba. Esos factores pueden ser la ingesta de alimentos, el consumo de alcohol, la actividad física, así todo lo que genera el cuerpo un gasto energético. Y entonces eso va a elevar obviamente la tasa metabólica. Y pues lo que necesitamos es buscar la tasa metabólica en reposo, donde el cuerpo no necesite mayor energía como tal. Entonces para esto hay que seguir unos protocolos.
se habla sobre adultos sanos. Para personas enfermas tienen otros protocolos. Nos enfocamos en adultos sanos. Y antes de la prueba es ideal, primero, 12 horas de ayuno, abstenerse a tomar alcohol mínimo 2 horas, cafeína mínimo 2 horas también, a 4 horas y nicotina mínimo 2 horas. Antes de la prueba, por ahí está en un periodo de reposo durante 10 y 20 minutos, que el paciente esté relajado, se sienta cómodo, no se sienta alterado. Abstenerse a realizar ejercicio aeróbico o anaeróbico mínimo 2 horas antes de la prueba. Tener una temperatura entre 20 y 25 grados en el consultorio donde se haya realizado la prueba. También revisar que la máquina esté en condiciones óptimas y que no se va a escapar ningún gas, porque pues es lo que más necesitamos en cierta forma. Que sea un espacio tranquilo y sin estimulantes, porque la persona debe estar calmada, tranquila, no debe generar una alteración física ni fisiológica. Y tomar la frecuencia cardíaca antes de iniciar la prueba, eso es para tomar control sobre cómo está su estado, si su frecuencia cardíaca, si está muy elevada, si está relajada, porque se va a tomar también durante la prueba. Durante la prueba también permanecer en calma durante los 15 minutos, que como ya mencioné antes, que no realice movimientos bruscos, algo que pueda cambiar la frecuencia respiratoria y pues por ende puede cambiar toda la prueba y la tasa metabólica. Y por último, se debe tomar nota de la frecuencia cardíaca para realizar el control después de 5 minutos de haber realizado la prueba. Hay una nota muy importante y es descartar los 5 minutos iniciales al momento de hacer la prueba con el filme, porque son como de calibración. Ya con eso, los 5 minutos, a los 10 minutos se puede, ya después de los 5 minutos, los 10 minutos restantes ya son los válidos. Pasaremos entonces con el sujeto y resultados. Vamos a hablar sobre el sujeto al cual le realizamos la prueba y sus posteriores resultados, ¿no? El sujeto al que se realizó la prueba fue a nuestro compañero Kevin, que al momento de la prueba tenía 22 años, pesaba 71 kilogramos y tiene una altura de 168 centímetros o 1,68 metros. La prueba nos arrojó un resultado en promedio de su gasto metabólico en reposo o su RMR de 2216. Este, este resultado a continuación lo vamos a comparar con las siguientes fórmulas. La vamos a comparar con la fórmula de Owen y con la fórmula de la FAOMS y también con la de Mifflin and St. George. Estas fórmulas pues se diferencian en que cada una tiene diferentes variables. Por ejemplo, la de Owen simplemente tiene la variable de que se mide en varones y su peso en kilogramos con dos constantes que sería 10,2 y 879. La fórmula de la FAOMS también cuenta con la variable de que es por edades de 19 a 30 años, es un varón y se mide también con el peso en kilogramos, con dos constantes. La que se multiplica con el peso, que sería 15,3 y 679, que sería la suma que se sumaría con el resultado anterior. La siguiente es la de Mifflin and St. George, que cuenta con tres variables, que sería género, varón, peso en kilogramos y talla en centímetros. Son cuatro. También cuenta con el dato de la edad. Entonces, esa tiene más constantes, ¿no? Que es como el peso en kilogramos se multiplica por 10, la talla en centímetros se multiplica por 6,25, la edad se va a multiplicar por 5, más una suma de los resultados de otros 5. Acá realizamos unas pruebas, ¿no? O realizamos las fórmulas con los datos que ya teníamos anteriormente de Kevin, 22 años, 71 kilos y 168 centímetros. Y como podemos ver, las fórmulas dan datos bastante inferiores a las que nos arrojó la prueba del FitMate Cosmet. Por ejemplo, la de Owen nos arroja un resultado de 1603 kilocalorías por día, la de la FAOMS de 1765 y la de Mifflin de 1655. La explicación que podemos dar de por qué las fórmulas nos dan unos datos bastante inferiores a las que nos arrojó la prueba de calorimetría indirecta se pueden deber a datos que de pronto las fórmulas no tienen en cuenta.
¿no? Pues las fórmulas toman datos bastante planos y se tiene en cuenta que son estimaciones, ¿no? Eh, pues las fórmulas no toman en cuenta como si el sujeto tiene realmente un metabolismo acelerado o normal o lento, cosa que el COSMET, al ser una herramienta más precisa, nos pudo arrojar de que el sujeto en efecto tiene un metabolismo acelerado. Además de que también hay que tener en cuenta que el sujeto tiene, pues tiene una cantidad de masa magra bastante elevada, o sea, menor porcentaje de masa grasa, teniendo en cuenta que el sujeto tiene un índice de masa corporal, no está escrito acá en la diapositiva, pero el sujeto tiene un índice de masa corporal de 25,2, que para sus adecuaciones, no para sus datos, está bastante bien. Entonces eso puede resultar en que las fórmulas nos den unos datos bastante planos del gasto que se podría requerir. Sin embargo, el COSMET, pues al ser una herramienta más confiable, como ya se mencionó, nos arroja unos datos más precisos de acuerdo a que la prueba se realizó por un periodo de tiempo más amplio, ¿no? Constante y que tuvo en cuenta de más datos del sujeto. Eso sería todo. Muchísimas gracias.